Pues bienvenidos al siguiente video. Aquí voy a explicar un ejemplo más sobre vectores o la sumatoria de vectores para encontrar las dos componentes de los sistemas de vectores. Entonces, aquí hice una pequeña tabla para hacerlo un poco más ordenado para que ustedes me entiendan de una mejor manera. Y aquí agregué yo el ejemplo que vamos a solucionar. Y este ejemplo es exactamente el ejercicio número 5 de su libro, ¿verdad? Entonces, de la página 18. Entonces, eh, y el ejemplo me dice de la siguiente manera. Cuatro cuerdas forman un ángulo recto entre sí y tira de una argolla. Las fuerzas son de vector A, 80 newtons, una dirección del este, vector B, 35 newtons, una dirección norte, y vector C, 175 newtons en dirección oeste. Y la última, vector D, 50 newtons, una dirección sur. Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza resultante que se ejerce sobre la argolla. Entonces, bien, ya teniendo esto, ahora sí, antes de empezar con agregando los vectores en el plano, que es lo que necesitamos ver qué escala vamos a utilizar, porque es lo primero que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo voy a agregar de que 10 newtons es equivalente a un centímetros, para que al final cada uno de los vectores tengan eh, una magnitud más pequeña para que lo podamos ubicar sobre el plano cartesiano. Si aquí tenemos 80 newtons equivalente a 8 centímetros, ¿verdad? Aquí tenemos 35 newtons equivalente a 3.5 centímetros. El tercero es de 175 newtons equivalente a 17.5 centímetros. La última de 50 newtons equivalente a 5 centímetros. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ahora sí vamos a plasmar nuestros vectores y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Nuestro primer vector, como tiene una dirección este, vamos a empezar de aquí y vamos a ir 8 unidades para acá. Ya teniendo esto, teniendo el primer vector, ubiquemos la segunda. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente 8 unidades. Vean, tenemos 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahora la segunda. La segunda nos dice 35 newtons, equivalente a 3.5 y dirección de norte. Entonces vamos a ir 3.5. Hicimos de nuevamente en el mismo punto porque de esa manera se hace un sistema de vectores. 1, 2, 3 y punto 5 exactamente a la mitad. Y ahí, voy a borrar esto. Bueno, ya tenemos nuestro segundo vector de esta manera. Ahora la tercera me dice 17.5 centímetros porque es de 175 newtons, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarlo en 17.5 y una dirección de oeste. Vamos a empezar nuevamente acá y vamos a ir 17, 15, 16 y 17.5 por acá. Ya teniendo nuestro tercer vector. Ahora el último vector tenemos 50 newtons, eso quiere decir que son 5 centímetros al sur. Aquí nos aparece el sur. 5 centímetros exactamente acá. Ya tenemos los cuatro vectores ubicados sobre el plano cartesiano. Aquí le voy a ponerle el nombre a cada uno para que ustedes también se den cuenta de que ahí tenemos nuestros vectores, ¿verdad? Primer vector, vector A, vector B, vector C y vector D. De esta manera tenemos los cuatro vectores. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Ustedes se recordarán en los videos anteriores, yo les he explicado para
encontrar las dos componentes. Para encontrar las dos componentes necesitamos tener en cuenta las pequeñas ecuaciones en donde les decía de que la componente en X y la componente en Y se sacan con la pequeña ecuación en donde me dice vector. Vamos a empezar con el primer vector, que sería componente X del primer vector va a ser igual. Aquí voy a agregar a de X. ¿Por qué motivo? Porque necesito la componente en X para nuestro primer vector. Y aquí voy a agregar la magnitud del vector A. En este caso sería de 80 newtons. Pero esto con qué va multiplicado? Va a ir multiplicado con el coseno de teta. El coseno de teta sería el ángulo, pero como sabemos de que nuestro vector A, ¿qué ángulo tiene nuestro primer vector? El primer vector tiene un ángulo cero, porque exactamente está sobre el eje X positivo. Vean, por favor. Ustedes pueden, lo agregan, podemos agregar aquí también los ángulos de cada uno de los vectores, ¿verdad? Vector A tiene 0 grados, perdón, primer vector, segundo vector. ¿Qué ángulo tiene el segundo vector? El segundo vector tiene 90 grados porque está exactamente sobre el eje Y positivo. 90 grados. Tercer vector. ¿Qué ángulo tiene el tercer vector? El tercer vector está exactamente sobre el eje X negativo. Eso quiere decir que tiene 180 grados. Ahora el último vector. ¿Qué ángulo tiene el último vector? El último, perdón. El último vector tiene, vean, nos aparece hasta acá. Eso quiere decir que tiene 270 grados. 270, 270, 270 grados. Y aquí tendríamos los ángulos de cada uno de los vectores. Podemos utilizar estas, ¿verdad? Entonces, ahora, para encontrar entonces la componente en X del primer vector, utilizamos utilizamos lo siguiente. Veamos que lo único que vamos a hacer es sustituir datos, ¿verdad? Entonces, componente en X del primer vector, entre paréntesis agregamos 80 newtons por el coseno de 0 grados. Ustedes en su calculadora ingresan esa cantidad y al final, si ustedes se dan cuenta, 80 por coseno de 0 grados nos da 80. Y la anotamos acá. Y aquí voy a agregar vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. ¿Para qué? Lo hagamos de una forma más ordenada. Ahora entonces, nuestro primer vector, nuestro primer resultado es de 80 newtons. Ahora, ya teniendo eso, ahora encontremos, para encontrar la componente Y. A de Y o A sub Y va a ser igual a al vector A por seno de teta. De igual manera por seno de teta. Ahora, componente en Y va a ser igual, paréntesis, 80 newtons por seno de 0 grados. ¿Por qué motivo? Porque es lo que habíamos dicho, 0 grados. Entonces ustedes en su calculadora ingresan 80 por seno de 0 grados. 80 por seno de 0. Y aquí nos va a dar 0 newtons. Y así sucesivamente vamos a ir con cada uno, ¿verdad? Entonces, si en dado caso de que aquí tuviera un ángulo diferente, lo único que vamos a hacer es cambiar los ángulos, ¿verdad? En esos casos, como está exactamente sobre el eje, los ejes, nos van a dar esos resultados. Ustedes van a hacer con cada uno
hasta terminar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, vamos a hacer con la segunda. El segundo vector tiene un ángulo de este, 90 grados y tiene una magnitud de 35 newtons. Entonces, podemos cambiar. Aquí yo voy a cambiar esto y voy a cambiar esto y voy a cambiar esto. Que al final solo cambiemos datos. Voy a utilizar otro color para que estén ahí. Y el segundo vector entonces en la componente en X del segundo vector, 35 newtons por coseno de 90 grados. Ahora ustedes en su calculadora de la misma manera agregan 35 por coseno de 90 grados y al final aquí nos debe de dar 0 newtons. Ahora en la segunda, que sería la componente en Y, vamos a hacer el cambio. Voy a hacer el cambio. Y sustituyo los datos. Aquí agrego 35. Aquí agrego 90. Ahora en su calculadora usted agrega 35 por seno de 90. Va a ser igual a 35. Aquí le va a dar 35 newtons. Y así sucesivamente vamos a ir con los de otros. Cambio de nuevamente los datos. Aquí cambio, ya no va a ser B, ya no va a ser 35, ya no va a ser 90. Ahora vamos a cambiar. Y aquí va a ser ahora el vector C. Vector C tiene una magnitud de 175 newtons. 175 newtons a 180 grados. 180 grados. Agreguemos ahora en la calculadora 175 por coseno de 180 y nos va a dar menos 175 newtons. Vean, por favor, vean. Ahora continuamos con la componente en Y. Cambiamos los datos, perdón. Componente en Y del tercer vector, 175 newtons. X seno. Vamos a agregar aquí sen. Y aquí vamos a agregar de igual manera 180 grados. En su calculadora usted ingresa 175 por el seno de 180 grados y le va a dar lo que es 0 newtons. Ya terminamos con la tercera, vamos a ir con la última. La última, vamos a borrar esto, borrar esto, borrar esto, borramos estos datos y vamos a sustituir los datos por la última. Y la última es nuestro vector D. Nuestro vector D, la componente en X, tiene 50 newtons, un ángulo de 270 grados. Ingresamos 50 por coseno de 270 grados y aquí nos va a dar 0 newtons. Y ahora, para la componente Y del último vector,
50 newtons, 270 grados. Ingresamos en la calculadora 50 por seno de 270 y esto nos va a dar menos 50 newtons. Ya teniendo esto en total, ¿qué debemos de realizar? Vamos a hacer la sumatoria de cada uno de los componentes. Entonces al final nos quedaría estos resultados. La sumatoria en la componente Y nos aparece 80 menos 175 de una vez. 80 menos 175 porque los ceros los omitimos, ¿verdad? Entonces al final nos quedaría un total de la resultante en X va a ser igual menos 95 newtons. Ahora la resultante en Y tenemos 35 menos 50 menos nos quedaría la resultante en Y nos va a quedar menos 15 newtons. Ya teniendo las dos magnitudes que serían más que todas las dos componentes en X y en Y que debemos de realizar. Aquí necesitamos encontrar el último proceso. El último proceso, si ustedes se recordarán, aquí tenemos que utilizar eh, lo que es el teorema de Pitágoras, en donde nos decía que R elevado al cuadrado va a ser igual R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Entonces sustituimos los datos y nos quedaría de la siguiente manera. R sería el resultado. La resultante elevado al cuadrado va a ser igual. La primera es de menos 95 newtons elevado al cuadrado más la segunda que sería el componente en Y menos 15 newtons elevado al cuadrado y en su calculadora va a ser igual menos 95 elevado al cuadrado nos va a dar 9025 newtons elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado me va a dar 225 newtons elevado al cuadrado. Ya teniendo de esa manera, para que yo hagamos la sumatoria de esta cantidad y cuando ya tengamos la sumatoria le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la sumatoria de estas dos. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos de que R que, que no tenga el exponente 2. Entonces hacemos la sumatoria de 9025 más 225. Y esto nos va a dar 9250 newtons elevado al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de, y nos quedaría lo que son, la resultante va a ser igual a 96.17. Esto sería nuestra resultante. Ya tenemos nuestro primer resultado, que sería la resultante de los cuatro vectores. Ahora, cuando ya la tengamos de esta manera, nos falta el último, que sería encontrar el ángulo resultante. Para encontrar el ángulo resultante, lo único que debemos de hacer es lo siguiente. Aquí voy a borrar esto, porque ya no nos va a servir. Borramos esto. Y aquí voy a anotar
el último proceso, el ángulo resultante. El ángulo resultante, vamos a realizar lo siguiente. Usted va a agregar ángulo resultante de una vez. Vamos a aplicar tangente inversa y dentro de paréntesis voy a agregar siempre la componente en y va a ir en el numerador, que sería menos 15 newtons dividido dentro de la componente en x, en el denominador menos 95 newtons. Y en su calculadora usted va a agregar todo esto mismo y al final la componente resultante va a ser igual y en su calculadora shift, le va a dar shift y tangente y entre paréntesis agrega menos 15 dividido dentro de menos 95. Cierra paréntesis, le da signo igual, perdón, le da igual y nos aparece lo que es 8.97 grados. Y esto sería nuestro ángulo resultante. Y ahora como nos apareció este ángulo, ¿qué debemos de hacer? Ya teniendo esto en cuenta, ahora solo vamos a realizar lo último que debemos de realizar es ubicar nuestros, eh, ¿cuál sería? Los vectores, ¿verdad? Aquí voy a borrar estos vectores porque ya no nos va a servir, porque vamos a incluir los nuevos vectores. Perdón. Bueno, aquí vamos a agregar nuestros nuevos vectores en nuestro plano cartesiano y vean las direcciones que tomarían nuestros vectores. El primer vector nos apareció de menos 97 newtons. Eso quiere decir que está en 9.5 centímetros sobre el eje X negativo. Vean, por favor. Entonces voy a agregar nuestro primer vector, 9.5 negativo sobre, perdón, vamos a corregir esto. Y tenemos nuestro primer vector, que sería de 9.5 negativos. Ustedes se dan cuenta, está exactamente sobre el eje X negativo. ¿Por qué motivo? Porque es la componente en X. Ahora, teniendo ya nuestro segundo vector nos dice de que menos 15 newtons. Eso quiere decir que está sobre 1.5 centímetros negativos. Entonces voy a empezar y terminamos acá. Ahora, ya teniendo eso, que debemos de realizar, lo último que debemos de hacer es lo siguiente, que vamos a juntar los dos y vamos a, perdón, aquí no era en este caso, sino que aquí vamos a corregir acá. La última parte siempre se hace de lo siguiente. Como aquí ya necesitamos nuestra resultante, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir de donde terminó el vector en X, vamos a empezar incluyendo la otra, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya nos quedaría de esta manera. Ahora sí ya podemos incluir nuestro vector resultante, que sería de acá para donde terminó. Y de esta manera podemos concluir con nuestro vector. Y si ustedes se dan cuenta que el ángulo es muy pequeña, es de 8.97 grados y exactamente lo que tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro ángulo es muy pequeño, que es de 8.97 grados. Entonces, de esa manera nos quedaría.
Ahora, ¿qué debemos de realizar? Lo último que debemos de realizar es, como aquí solo es nuestro ángulo resultante, pero necesitamos encontrar el ángulo que tenemos desde sobre el eje X positivo hasta donde tenemos nuestro vector resultante. El vector resultante, esta de acá, es de 96.17 newtons. Entonces, ¿qué ángulo tenemos desde acá? El ángulo, como sabemos de que a todo este recorrido es, o más que todo, aquí tenemos la media circunferencia, es de 180 más 8.97, entonces aquí nos quedaría 188, 188.97 grados. Eso sería todo del eje X positivo hasta donde está el vector resultante, que sería D. Entonces aquí sí ya terminaríamos con el ejercicio número 4 de la página 18 de su libro. Entonces, ojalá que hoy se me hayan entendido más de algo